Usted no es ni la mitad de mujer que mi madre. Las palabras de mi nuera, Valeria, cortaron el aire esa noche, mientras yo servía el postre que había preparado con tanto amor. Un profundo silencio se apoderó del comedor. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sin pensar aparté mi silla y respondí: «Entonces que empiece a pagar vuestro alquiler». Mi hijo, Roberto, se puso completamente pálido. «¿Alquiler? ¿Qué alquiler?», gritó, con los ojos muy abiertos. En ese momento, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y esta revelación era solo el principio de una historia que nadie veía venir. Me llamo Silvia. Tengo 70 años. Y esa noche descubrí que el amor incondicional de una madre podía convertirse en su mayor debilidad. Durante 6 meses había estado pagando en secreto el alquiler mensual de 800 euros del piso donde vivían Roberto y Valeria. Creía que era mi deber ayudar a mi hijo a superar sus dificultades económicas. Nunca imaginé que mientras yo sacrificaba los ahorros de toda mi vida, ellos me veían como una carga, como alguien inferior a quien podían humillar sin consecuencias. Todo había comenzado 6 meses antes, cuando Roberto vino a mi casa, con los ojos llorosos, explicando que había perdido su trabajo y que no podían pagar el alquiler. «Mamá, solo serán unos meses, hasta que encuentre algo», me había dicho con esa voz quebrada que siempre me desarmaba. Como cualquier madre que ama a su hijo, no dudé ni un segundo. Eché mano de mis ahorros, el dinero que había guardado céntimo a céntimo durante años trabajando como costurera, y empecé a pagar su alquiler sin que Valeria lo supiera. «Es nuestro secreto, mamá», me había suplicado Roberto. «No quiero que Valeria se sienta mal por depender de ti». Qué ingenua fui al creer que estaba protegiendo el orgullo de su mujer, cuando en realidad estaba protegiendo su propia imagen de proveedor. Mientras yo contaba cada euro para ayudarlos, ellos vivían como si nada hubiera cambiado, saliendo a cenar, comprando ropa nueva y planeando vacaciones que sabía que no podían permitirse. La cena de esa noche había sido especial. Había pasado todo el día cocinando su plato favorito: pollo en salsa de champiñones, arroz con verduras y ese flan de vainilla que tanto le gustaba desde niño. La mesa estaba puesta a la perfección, con las copas de cristal que había heredado de mi madre y la cubertería de plata que solo usaba en ocasiones especiales. Valeria llegó con un elegante vestido rojo y unos zapatos que probablemente costaban más que mi compra mensual. Desde que entraron, noté un ambiente diferente. Valeria tenía esa sonrisa forzada que tan bien conocía, la que usaba cuando estaba a punto de hacer algo desagradable. Roberto parecía nervioso, evitando mi mirada y jugueteando constantemente con su móvil. Durante la cena, la conversación fue tensa. Valeria lo criticaba todo: la temperatura de la comida, la decoración de mi casa, incluso el ambientador del salón. «Silvia, ¿no crees que ya es hora de que modernices un poco este sitio?», había comentado con ese tono condescendiente que tanto me molestaba. «La casa de mi madre es mucho más moderna. Tiene esos muebles minimalistas que están tan de moda». Sonreí, intentando mantener la armonía, pero por dentro sentía que mi irritación iba en aumento. Llevaba 30 años viviendo en esa casa. Cada objeto guardaba un recuerdo. Cada rincón contaba una historia. Cuando llegó la hora del postre, pensé que por fin podríamos disfrutar de un momento agradable. Había preparado el flan con tanto esmero, recordando cómo Roberto lo devoraba de niño,
diciéndome que yo era la mejor cocinera del mundo. Pero en lugar de gratitud, recibí esas palabras que me atravesaron el alma como espinas. No eres ni la mitad de mujer que mi madre. El impacto de esas palabras fue como una bofetada. Me quedé helada, con la cuchara del flan suspendida en el aire, sintiendo un nudo de emoción crecer en mi garganta. Valeria me miró con una sonrisa cruel, como si hubiera estado esperando toda la noche el momento perfecto para herirme. Roberto bajó la cabeza, evitando mis ojos. En ese instante, supe que él había estado al tanto del plan de su mujer. ¿Perdona? Logré articular con la voz temblorosa, aunque sabía que la había oído perfectamente. Valeria se reclinó en su silla con una falsa elegancia, como si fuera la dueña de mi casa, y repitió las palabras con aún más crueldad. «Me has oído, Silvia. Mi madre es una mujer de éxito, independiente, que ha construido su propio imperio. Nunca ha necesitado a nadie. Tiene su propia empresa, su casa en la playa de Marbella, sus viajes a Europa. Tú solo sabes cocinar y coser». Cada palabra martilleaba mi corazón. Pensé en todos los años que había trabajado desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, cosiendo vestidos de quinceañera, arreglando trajes de novio, bordando manteles para las bodas de otras personas, mientras yo nunca tuve la oportunidad de planear la mía. Recordé las noches en vela cuando Roberto era pequeño y tenía fiebre, cómo vendí mis pocas joyas para pagar su matrícula universitaria y cómo trabajé turnos dobles para que él tuviera todo lo que necesitaba. «Valeria, por favor», murmuró Roberto débilmente, sin la fuerza para defenderme de verdad. Esas 2 palabras fueron peores que el silencio, porque confirmaban que él estaba de acuerdo con su mujer, que había sido parte de esta humillación planeada. Mi hijo, el mismo niño que una vez me dijo que yo era su heroína, ahora permitía que me trataran como a una sirvienta en mi propia casa. «No, Roberto, déjame terminar», continuó Valeria con esa voz aguda que usaba cuando quería sonar superior. «Tu madre necesita oír la verdad. Mi madre nunca habría permitido que su hijo viviera en esta mediocridad». Hizo un gesto despectivo, señalando mi comedor, donde tantos hermosos recuerdos se guardaban. Ella nos habría ayudado a conseguir algo mejor. No nos habría mantenido en la pobreza con su falsa amabilidad. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. No fue solo la injusticia de sus palabras, sino la absoluta ingratitud de alguien que había estado viviendo de mi generosidad sin saberlo. Durante 6 meses, yo había sido quien pagaba el techo sobre sus arrogantes cabezas. Me había privado de medicamentos para mi artritis, para asegurar que tuvieran un lugar cómodo donde vivir. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo una descarga de adrenalina que no había sentido en años. «Está bien, Valeria», dije con una calma que me sorprendió. «Si tu madre es tan superior, si es tan mejor mujer que yo, entonces creo que es hora de que asuma las responsabilidades que una mujer de éxito debería tener». Roberto me miró confundido, pero Valeria mantuvo esa sonrisa de suficiencia en su rostro, como si hubiera ganado una batalla. «Exacto, Silvia. Me alegro de que finalmente entiendas tu lugar en esta familia». «Oh, entiendo mi lugar perfectamente», respondí, mi voz volviéndose más firme con cada palabra. «Y mi lugar ya no incluye pagar los 900 euros al mes de vuestro apartamento en la calle Serrano, número 42, piso 3. El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír el tic-tac del reloj de la cocina.
Roberto se levantó tan bruscamente que volcó su vaso de agua. «¡Qué alquiler!», gritó, con los ojos muy abiertos, mirándome como si hubiera hablado en un idioma extranjero. «¿De qué estás hablando, mamá?». La sonrisa arrogante de Valeria había desaparecido por completo. Ahora me miraba con una mezcla de terror y confusión que me dio una inmensa satisfacción. «El alquiler que he estado pagando religiosamente cada mes desde febrero», continué, saboreando cada segundo de su desconcierto. 900 euros que salen de mi cuenta bancaria el día 5 de cada mes, más los 100 euros de gastos adicionales que el propietario cobra por un depósito directo. Total que pago para que viváis cómodamente, mientras me faltáis al respeto. Roberto se desplomó en su silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Pero me dijiste que habías hablado con el casero, que te estaba dando tiempo para conseguir el dinero», balbuceó, con la voz rota. Valeria lo miró con una furia que nunca antes le había visto, como si él fuera el culpable de arruinar su momento de gloria. «Mentí», admití sin una pizca de remordimiento. «Mentí porque pensé que estaba ayudando a mi hijo. Pensé que era temporal. Pensé que algún día agradeceríais el sacrificio. Pero ahora veo que para vosotros solo soy una vieja tonta que merece ser humillada». Valeria intentó recuperar la compostura, pero su voz había perdido su confianza arrogante. «Silvia, yo no sabía... Roberto nunca me dijo que estabas pagando...», empezó a tartamudear. Pero la interrumpí, levantando la mano. «No me interesan tus excusas, querida. Si tu madre es tan maravillosa como dices, estoy segura de que estará encantada de asumir esta responsabilidad. Después de todo, a una mujer tan exitosa e independiente no le supondrá ningún problema pagar el alquiler de su hija y su yerno, ¿verdad?». La ironía en mi voz era tan evidente que incluso Roberto se estremeció. La atmósfera en el comedor era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Valeria miraba de un lado a otro, entre Roberto y yo, como si estuviera calculando rápidamente las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Las manos de Roberto temblaban y había empezado a sudar. «Mamá, ¿por qué no me dijiste la verdad?», preguntó finalmente, con la voz quebrada. «¿Por qué me hiciste creer que habías llegado a un acuerdo con el casero?». La pregunta de Roberto resonó en el comedor como un doloroso eco. «Mentí porque eres mi hijo, Roberto. Porque cuando viniste a mi casa llorando, diciéndome que lo habías perdido todo y que no tenías ni para comer, no pude quedarme de brazos cruzados, viendo sufrir al niño que crié, al hombre que quiero más que a mi propia vida». Valeria permanecía en silencio, pero pude ver su mente trabajando a toda velocidad para procesar las implicaciones de mi revelación. El color rosado de su caro maquillaje había desaparecido de sus mejillas y parecía cenicienta. Roberto se pasó las manos por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso o asustado. «Mentí», continué, mi voz volviéndose más firme, «porque pensé que era temporal, porque creí que cuando te recuperaras económicamente y encontraras un trabajo estable, me lo agradecerías. Nunca imaginé que mientras yo me privaba de medicamentos para mi artritis, mientras dejaba de comprar carne para ahorrar esos 900 euros al mes, vosotros dos estabais conspirando para humillarme en mi propia casa». Roberto intentó interrumpirme, pero levanté la mano para silenciarlo. «No, ahora me vas a por a escuchar tú a mí, Roberto. Durante 6 meses he estado cenando arroz y huevos. He estado usando el mismo par de zapatos rotos porque no tenía dinero para unos nuevos. ¿Sabes lo que hice la semana pasada?
Vendí el anillo de bodas de tu padre. Ese anillo que había guardado como mi tesoro más preciado, solo para pagar vuestro alquiler y tener algo de comida en mi nevera. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Vendí el único recuerdo físico que tenía de mi marido, del hombre que me había amado durante 30 años, para mantener a una pareja que me consideraba inferior, mediocre e indigna de respeto. Valeria finalmente encontró su voz, aunque ahora era pequeña y temblorosa. Silvia, yo no sabía. Roberto nunca me dijo que estabas pagando, pero la corté con una mirada que podría haber derretido el acero. Claro que no lo sabías, querida, porque tu marido eligió mentirte a ti también. Prefirió que creyeras que él había ganado el dinero por su cuenta antes que admitir que dependía de su madre. Mediocre. Escupí la palabra mediocre, con tanto veneno que Valeria retrocedió visiblemente. Roberto finalmente explotó. «Mamá, yo nunca quise que fuera así. Tú insististe. Yo no te pedí que te sacrificaras tanto». Su voz sonaba desesperada, como la de un niño atrapado en una mentira, pero sus palabras solo avivaron mi furia. «¿Que yo insistí?», grité, perdiendo finalmente la compostura. «Viniste a mi casa sollozando como un niño de 5 años. Me dijiste que no tenías ni para pan, que Valeria lloraba todas las noches por la vergüenza de no poder pagar las facturas. ¿Qué clase de madre habría sido si te hubiera cerrado la puerta?». El silencio que siguió fue devastador. Roberto miró a Valeria con una mirada de reproche, que ella devolvió con igual intensidad. Estaba claro que había secretos y mentiras por ambas partes, y que ninguno de los dos había sido completamente honesto con el otro. ¿Sabes lo que más duele, Roberto?, continué, sintiendo las lágrimas correr por mis arrugadas mejillas. No es el dinero, no es el sacrificio. Es que durante todos estos meses, cada vez que veníais de visita, veía el desprecio en vuestros ojos. Valeria criticaba mi casa, mi comida, mi ropa, mis modales, todo sin saber que mi dinero pagaba su techo. ¿Y tú? Tú simplemente la dejabas hacerlo. Roberto intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. «Mamá, por favor, déjame explicarte». «No hay nada que explicar», lo corté bruscamente. «La explicación acaba de salir a la luz. Tu mujer cree que no soy ni la mitad de mujer que su madre. Bueno, entonces que su madre demuestre qué clase de mujer es asumiendo sus responsabilidades». Valeria se levantó bruscamente, volcando su silla. «¡Basta ya! No voy a quedarme aquí a escuchar este sermón. Roberto, nos vamos ahora mismo». Su voz había recuperado algo de su arrogancia habitual, pero pude ver el pánico en sus ojos. «No», dijo Roberto con firmeza, sorprendiéndonos a ambos. «No nos vamos hasta que arreglemos esto. Mamá, por favor, siéntate. Necesitamos hablar como adultos». Pero yo ya había tomado mi decisión. «No hay nada más que hablar, Roberto. Las cartas están sobre la mesa. Tu mujer ha dejado muy claro lo que piensa de mí, y tú has demostrado que estás de acuerdo con ella. A partir de mañana, ya no pagaré vuestro alquiler. Si la madre de Valeria es tan superior como dice, estoy segura de que encontrará la forma de ayudaros». «Pero mamá, no puedes hacer eso», gritó Roberto, y por primera vez en toda la noche, vi auténtico terror en sus ojos. «No tenemos el dinero. Me despidieron hace 2 semanas. Iba a decírtelo después de la cena». Las palabras de Roberto cayeron en el comedor como una bomba. «¿Te despidieron hace 2 semanas?» Repetí lentamente, una nueva oleada de traición recorriéndome.
Y no me dijiste nada. Permitiste que tu mujer me humillara, sabiendo que dependíais completamente de mí. Mi voz se quebró en la última palabra, no de tristeza, sino de una rabia tan profunda que me temblaban las manos. Valeria se giró hacia Roberto, sus ojos llameando de furia. ¿Qué? ¿Te despidieron hace 2 semanas y no me lo dijiste? He estado gastando dinero como si todo fuera normal mientras tú... No pudo terminar la frase. Se llevó las manos a la cara y empezó a sollozar dramáticamente, como una actriz de telenovela. Valeria, por favor, déjame explicarte, comenzó Roberto. Pero ella lo cortó con un grito ahogado. No me digas que me calme. Ayer mismo me compré esos zapatos de 400 euros. La semana pasada reservé el spa para mi cumpleaños. Roberto, estamos en la ruina y me dejaste gastar como una idiota. Sus lágrimas habían arruinado por completo su maquillaje, y ahora parecía exactamente lo que era. Una mujer desesperada y aterrorizada. Observé la escena surrealista, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y dolor. Durante meses, yo había llevado el peso de mantener a esta pareja, y ahora, finalmente, se enfrentaban a la realidad de su situación. Roberto parecía derrotado, con los hombros caídos y la cara entre las manos. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Roberto? Dije con una calma que me sorprendió. Incluso ahora, después de descubrir que me habéis estado mintiendo y humillando, mi primer instinto es preguntar si necesitáis ayuda. Eso es lo que hace una madre, hijo. Eso es lo que hace el amor incondicional. Roberto levantó la vista hacia mí, y por un momento vi al niño pequeño que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas. Mamá, perdí el trabajo porque llegué tarde 3 veces seguidas. Valeria había estado enferma y tuve que cuidarla, llevarla al médico. Yo no estaba enferma, lo cortó Valeria con una mirada asesina. Tenía citas con mi dermatólogo para mis tratamientos de belleza. No me uses como excusa para tu irresponsabilidad. La máscara había caído por completo. La mujer elegante y superior que había llegado a mi casa había desaparecido, revelando a alguien vulgar y desesperada. ¿Tratamientos de belleza?, pregunté con incredulidad. ¿Me estás diciendo que mi hijo perdió su trabajo porque tenía que llevarte a tratamientos de belleza mientras yo vendía mis joyas para pagar vuestro techo? Una risa, tan amarga que me asustó, escapó de mi garganta. Roberto se acercó a mí, con las manos extendidas en un gesto suplicante. Mamá, por favor. Sé que he cometido errores. Sé que te he fallado. Pero no puedes abandonarnos ahora. No tenemos a dónde ir. Los padres de Valeria están en Europa. Mis padres no están en Europa. Lo interrumpió Valeria de nuevo. Están en la ciudad. Tú me dijiste que les dijera que estábamos bien para que no se preocuparan. Una mentira tras otra se iban desvelando como las capas de una cebolla podrida. ¿Y cuántos trabajos has perdido, Roberto?, pregunté con una voz tan baja que apenas pude oírla. ¿Cuántas veces me has mentido? El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto no podía mirarme a los ojos, y Valeria había empezado a sollozar de nuevo, pero esta vez era más genuino, como si finalmente hubiera comprendido la magnitud de su situación. 3 trabajos en los últimos 2 años, admitió finalmente Roberto, con la voz rota. Siempre encontraba excusas, siempre te decía que era temporal, que las empresas estaban reduciendo personal. Hizo una pausa y me miró con esos ojos que una vez fueron todo mi mundo. Mamá, tengo un problema. Creo que tengo un problema de verdad.
Por primera vez en toda la noche, sentí algo parecido a la compasión. Mi hijo no era solo un mentiroso, era alguien que necesitaba ayuda profesional. Pero la compasión no borraba la traición. No sanaba las heridas que sus palabras y las de su mujer habían abierto en mi corazón. «Roberto», le dije lentamente, «admitir que tienes un problema es el primer paso, pero no puedo seguir siendo tu red de seguridad mientras no haces nada para cambiar. No puedo seguir sacrificando mi bienestar para mantener una vida basada en mentiras». Valeria se levantó bruscamente, secándose las lágrimas con la manga de su vestido rojo. «Esto es ridículo, Silvia. Eres su madre. Las madres no abandonan a sus hijos. Mi madre nunca me haría esto». La arrogancia había vuelto a su voz como una armadura defensiva. «Tu madre nunca ha tenido que lidiar con esto porque nunca le has contado la verdad», respondí con una calma glacial. «Y tienes razón en una cosa, Valeria. Las madres no abandonan a sus hijos. Pero no estoy abandonando a mi hijo. Estoy dejando de permitir que me utilice». Roberto se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Estaban frías y temblorosas. «Mamá, te prometo que voy a cambiar. Voy a buscar ayuda. Voy a encontrar un trabajo. Voy a arreglar las cosas esta vez. Solo dame una oportunidad más». Miré esas manos, una vez tan pequeñas que había sostenido cuando aprendía a caminar, cuando tenía miedo de la oscuridad, cuando necesitaba consuelo después de una pesadilla. «Roberto, ¿cuántas últimas oportunidades te he dado? ¿Cuántas veces me has hecho la misma promesa?» No pudo responder, porque ambos sabíamos la respuesta. Había perdido la cuenta de las veces que habíamos tenido esta misma conversación, de las promesas rotas y las esperanzas aplastadas. «Vuestro contrato de alquiler termina el mes que viene», anuncié, retirando suavemente mis manos de las suyas. «Tenéis 30 días para encontrar una solución. Después de eso, ya no seré responsable de vuestra vivienda». Valeria se dirigió furiosa hacia la puerta. «Vámonos, Roberto. No voy a quedarme aquí para ser humillada por una mujer que no entiende lo que significa la familia». Pero Roberto no se movió. «Valeria, puedes irte si quieres. Necesito hablar con mi madre». Su voz tenía una firmeza que no le había oído en años. Y por un momento, solo por un momento, vi un destello del hombre que podría haber sido. Valeria se detuvo en seco al oír las palabras de Roberto. Se giró lentamente, su expresión una mezcla de incredulidad y pura furia. «¿Me estás pidiendo que me vaya? ¿Después de todo lo que he sacrificado por este matrimonio?» Su voz se había vuelto estridente, casi histérica, y gesticulaba con las manos como si dirigiera una orquesta invisible. «Valeria, por favor. Necesito arreglar esto con mi madre. Han pasado demasiadas cosas esta noche», intentó explicar Roberto. Pero ella lo cortó con un grito ahogado que probablemente despertó a todo el bloque. «No, no me voy a ninguna parte. Si te vas a arrastrar como un perro delante de tu madre, lo vas a hacer conmigo aquí». Se cruzó de brazos y se plantó firmemente en el centro de mi comedor, como una estatua de la terquedad. Además, esta conversación me afecta directamente. Si deja de pagar nuestro alquiler, ¿dónde vamos a vivir? ¿En un albergue para indigentes? Observé la escena con una mezcla de fascinación y horror. En una sola noche, había visto desmoronarse la fachada perfecta que esta pareja había construido, revelando las mentiras que habían estado tejiendo durante meses. Era como ver un accidente de coche a cámara lenta.
terrible, pero imposible de apartar la vista. Valeria, dije finalmente, creo que ya has dicho suficiente por una noche. Has dejado muy claro lo que piensas de mí, y yo he sido igualmente clara sobre lo que pienso de vosotros dos. No hay mucho más que discutir. Sí que hay mucho más que discutir, chilló, su rostro tan rojo como su vestido. No puedes arruinarnos la vida solo porque te ofendió un comentario. Las familias perdonan, las familias se apoyan. La hipocresía de sus palabras me golpeó como una bofetada. ¿Las familias se apoyan? Repetí lentamente. ¿Te refieres a la forma en que me has apoyado tú esta noche? ¿O a la forma en que Roberto me ha apoyado mintiendo sobre su empleo? ¿O quizás te refieres a la forma en que me habéis apoyado dejando que sacrifique mis ahorros mientras vivís como si nada? Roberto se sentó pesadamente en una de las sillas del comedor, con la cabeza entre las manos. Mamá, sé que hemos cometido errores terribles. Sé que te hemos herido de formas imperdonables. Pero si nos das la espalda ahora, literalmente no tenemos a dónde ir. Ese no es mi problema, respondí. Las palabras salieron con una dureza que me sorprendió incluso a mí. Durante 70 años me he ocupado de los demás. Cuidé de mis padres hasta que murieron. Cuidé de tu padre durante su enfermedad. Te he cuidado a ti desde el día que naciste. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien cuidó de mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por mi bienestar? El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Roberto levantó la cabeza y me miró con una expresión que no le había visto desde que era un niño pequeño. Esa mezcla de culpa y comprensión que aparecía cuando finalmente se daba cuenta de que había hecho algo muy malo. Nunca, admitió en una voz apenas audible. Nunca me he preocupado de cuidarte. Siempre di por hecho que estarías ahí, que siempre estarías bien, que siempre tendrías la fuerza para resolver todos los problemas. Valeria parecía estar perdiendo la paciencia con esta conversación emocional. Basta de melodrama, Silvia. Eres la madre. Es tu responsabilidad ayudar a tu hijo. No puedes simplemente decidir que ya no quieres ser madre. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Caminé hacia Valeria hasta quedar a solo unos centímetros de su cara. Y cuando hablé, mi voz fue tan baja y amenazante que ella retrocedió instintivamente. Nunca, jamás, vuelvas a decirme qué clase de madre debo ser. He sido madre durante 35 años. He sacrificado mi juventud, mis sueños, mis oportunidades, mi dinero, mi salud, todo por mi hijo. ¿Qué has sacrificado tú? ¿Tus tratamientos de belleza? ¿Tus zapatos de 400 euros? Valeria intentó responder, pero continué sin darle oportunidad. Ser madre no significa ser un cajero automático permanente. Ser madre no significa aceptar la humillación y la falta de respeto. Ser madre significa enseñar a tus hijos a ser personas responsables, independientes y respetuosas. Y en eso, claramente, he fracasado. Roberto se levantó bruscamente, volcando su silla. No digas eso. Has sido una madre maravillosa. El que ha fracasado soy yo. El que lo ha estropeado todo soy yo. Sí, Roberto, has fracasado. Pero yo también he fracasado al dejar que esto llegara tan lejos. Al permitir que te convirtieras en un hombre que le miente a su mujer, que le miente a su madre, que permite que se humille a la mujer que lo crió. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Valeria había empezado a pasearse por el comedor como un animal enjaulado. Esto es una pesadilla. Esto es una pesadilla. Se supone que las suegras ayudan a sus nueras. Se supone que somos una familia. ¿Familia?
La interrumpí con una risa amarga. ¿Cuándo me has tratado como familia, Valeria? ¿Cuándo me has mostrado respeto, afecto o consideración? Desde el día que conociste a Roberto, me has tratado como un obstáculo, como algo molesto que tenías que tolerar para mantener a tu marido contento. «Eso no es verdad», protestó, pero su voz carecía de convicción. «¿No es verdad?», pregunté cruzándome de brazos. «¿Recuerdas la Navidad pasada cuando sugeriste que sería mejor que pasarais las fiestas solos porque yo no entendía las tradiciones modernas? ¿Recuerdas cuando me ofrecí a cocinar para vuestro aniversario y dijiste que preferíais algo más sofisticado? ¿Recuerdas cuando me criticaste por usar mi vestido morado favorito? Porque las mujeres de mi edad deberían usar colores más discretos». Cada ejemplo que daba era como una pequeña puñalada, y pude ver a Roberto estremecerse con cada recuerdo. Él había estado allí en todas esas ocasiones, había oído cada comentario hiriente, y nunca había dicho una palabra en mi defensa. «Valeria», continué, «tú nunca quisiste ser parte de esta familia. Querías que esta familia desapareciera para poder tener a Roberto solo para ti. Bueno, enhorabuena. Parece que vas a conseguir exactamente lo que querías». Roberto se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, por favor». «Si eso es lo que quieres, Silvia, pues muy bien. Pero no vengas llorando a mí cuando te des cuenta de que has perdido a tu único hijo para siempre. Cuando estés completamente sola en esta casa vieja, rodeada de tus recuerdos apolillados, recordando que tenías una familia y la echaste por tu estúpido orgullo». Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable, para quebrar mi resolución. Y por un momento, casi lo consiguen. La imagen de estar sola en esta casa, sin visitas, sin llamadas, sin nadie que me necesitara, era aterradora. Las palabras de Valeria resonaron en el comedor como una maldición dirigida directamente a mi mayor miedo: la soledad. Por un instante, la imagen que había pintado se apoderó de mi mente. Me vi a mí misma en esta casa vacía, sin las risas de nietos que nunca llegaron, sin las llamadas telefónicas de los domingos, sin nadie que recordara mi cumpleaños. El silencio entre nosotros era pegajoso, y podía sentir a Roberto observándome, esperando que mi resolución se quebrara. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. En lugar de sentir pánico o desesperación, sentí una calma profunda y liberadora. «¿Sabes qué, Valeria?», dije lentamente, saboreando cada palabra. «Prefiero estar sola y en paz que acompañada y humillada. Prefiero mis recuerdos apolillados de un matrimonio feliz y de años de trabajo honesto a vivir una vida de nuevos recuerdos construidos sobre mentiras y falta de respeto». Valeria parpadeó varias veces, como si no hubiera esperado esa respuesta. La boca de Roberto se abrió de par en par. Estaba procesando lentamente que su última carta de chantaje emocional había fracasado por completo. Además, continué, sintiendo una nueva energía recorrer mi cuerpo. «No voy a estar tan sola como crees. Ayer mismo recibí una llamada que lo cambió todo. Pero estabais tan ocupados tramando cómo humillarme esta noche que no tuve la oportunidad de contároslo. Me llamó Miguel». El nombre cayó en el comedor como una bomba nuclear. Roberto se congeló y por primera vez en toda la noche, Valeria se quedó completamente sin palabras. Miguel había sido mi novio en la universidad, el hombre con el que había planeado casarme antes de conocer al padre de Roberto. Era un hombre ambicioso e inteligente,
que había decidido mudarse a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades cuando yo elegí quedarme y formar una familia. «¿Miguel?», murmuró Roberto, con la voz temblorosa. «¿El Miguel de las fotos? ¿Tu novio de la universidad?». Asentí lentamente, disfrutando de la expresión de absoluto shock en sus rostros. «El mismo. Resulta que después de 40 años construyendo una empresa de ingeniería en Seattle, después de criar a 3 hijos exitosos y de perder a su mujer hace 2 años, decidió buscar a sus viejos amigos. Me encontró en las redes sociales y hemos estado hablando por teléfono durante las últimas 2 semanas». Valeria finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. «¿Qué quieres decir con que habéis estado hablando?». Su rostro se había vuelto de un color verdoso enfermizo que no le sentaba nada bien. «Quiero decir exactamente eso. Hemos estado hablando todos los días, recordando viejos tiempos, poniéndonos al día sobre nuestras vidas, nuestros sueños cumplidos e incumplidos. Y anoche me hizo una oferta que me dejó sin aliento». Roberto se acercó a mí con pasos vacilantes. «¿Qué clase de oferta, mamá?». Sonreí por primera vez en toda la noche, una sonrisa genuina que venía del fondo de mi corazón. Me invitó a pasar un mes en su casa en Seattle. Dice que quiere enseñarme el estado de Washington, presentarme a sus hijos, y que siempre se ha preguntado qué habría pasado si... Dejé la frase en el aire, disfrutando del silencio absoluto que se había apoderado del comedor. «Pero mamá», balbuceó Roberto, «no puedes irte con un hombre que no has visto en 40 años. ¿Y si es un estafador? ¿Y si te está mintiendo? ¿Y si...?» «¿Y si qué, Roberto?». Lo interrumpí con una firmeza sorprendente. «¿Y si resulta ser un mentiroso como tú? ¿Y si me utiliza igual que me habéis utilizado vosotros? Al menos con Miguel. Estaré viviendo una aventura, conociendo nuevos lugares y siendo valorada por quien soy, no por lo que puedo dar económicamente». Valeria se había desplomado en una silla, con la cara entre las manos. «Esto no puede estar pasando. Esto es una pesadilla. No puedes hablar en serio sobre irte con un extraño». «Miguel no es un extraño para mí. Conoce mis sueños, mis miedos, mis esperanzas, porque los compartimos cuando éramos jóvenes. Sabe que siempre quise viajar, que siempre quise ver el océano Pacífico, que siempre soñé con escribir un libro sobre mis experiencias como costurera. ¿Sabes qué fue lo primero que me dijo cuando me llamó? Me dijo: «Silvia, espero que hayas perseguido todos tus sueños, porque mereces una vida extraordinaria». Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. «¿Cuándo fue la última vez que vosotros dos me preguntasteis por mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que os importó si yo era feliz, si tenía planes, si había algo que quisiera hacer con mi vida?» Roberto intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerlo. «Miguel me envió fotos de su casa, de su jardín lleno de flores naranjas y amarillas, de la vista al mar desde su terraza. Me habló de sus viajes a Europa, de los libros que ha leído, de las cenas que cocina para sus amigos todos los viernes. ¿Y sabéis qué más me dijo?». Valeria levantó la cabeza para mirarme, con los ojos rojos y llenos de resentimiento. «¿Qué te dijo?». «Me dijo que una mujer de mi edad y con mi experiencia es un tesoro. Me dijo que tengo historias que contar, sabiduría que compartir y amor que dar. Me dijo que cualquier hombre sería afortunado de tener mi compañía, mi conversación, mi afecto». Mi voz se quebró ligeramente al recordar esas palabras que habían sanado heridas que ni siquiera sabía que tenía.
Después de colgar esa llamada, me senté en mi cocina y lloré durante 1 hora. Pero no lloré de tristeza. Lloré de alivio. Lloré porque alguien, por fin, me había recordado que soy más que una madre, más que una proveedora, más que una sirvienta gratuita. Soy una mujer con mi propio valor. Roberto se había puesto ceniciento. «Mamá, por favor, no tomes ninguna decisión precipitada por lo que ha pasado esta noche. Miguel podría estar diciéndote solo lo que quieres oír. Los estafadores son muy listos». «¡Basta!», grité con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. «Basta de intentar controlar mi vida. Basta de decirme lo que puedo o no puedo hacer. Durante 35 años he vivido para ti. He tomado cada decisión pensando en tu bienestar, en tu futuro, en tu felicidad. Por primera vez en décadas voy a tomar una decisión pensando en mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se había desplomado en una silla, con la cabeza entre las manos, sollozando como un niño pequeño. Valeria me miraba con una mezcla de odio y terror, como si hubiera visto un fantasma. «¿Sabéis qué más me contó Miguel?», continué, sintiendo mi confianza crecer con cada palabra. Me dijo que había guardado una foto mía de cuando teníamos 20 años. Esa en la que llevo el vestido blanco con flores rojas, que me hice yo misma. Me dijo que durante todos estos años, especialmente después de que su mujer muriera, miraba esa foto y se preguntaba si yo había sido feliz, si había logrado cumplir mis sueños. Roberto levantó la vista, con los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Y qué le dijiste?». Le dije la verdad. Le dije que había tenido momentos de felicidad, especialmente cuando eras pequeño, cuando tu padre vivía, cuando creía que estaba construyendo algo hermoso llamado familia. Pero también le dije que había sacrificado tanto de mí misma en el proceso, que ya no recordaba quién era Silvia antes de ser la madre de Roberto o la viuda de Carlos. Valeria se levantó bruscamente, como si la hubiera picado una avispa. «Esto es ridículo. No puedes irte con ese hombre. ¿Qué va a decir la gente? ¿Una mujer de tu edad persiguiendo aventuras románticas como una adolescente?». La miré directamente a los ojos y sonreí con una serenidad que no había sentido en años. «Valeria, querida, después de esta noche, lo que piense la gente es lo último que me importa. Después de todo, si mi propia familia me considera inferior y mediocre, ¿qué importa la opinión de los extraños?». Roberto finalmente encontró la fuerza para hablar. «Mamá, si de verdad quieres conocer a Miguel, si de verdad quieres viajar, nosotros podríamos apoyarte. Simplemente no lo hagas por despecho. No arruines tu vida solo para castigarnos». «¿Arruinar mi vida?», repetí con incredulidad. «Roberto, ¿no lo entiendes? Esta no es una decisión tomada por despecho. Es una decisión de supervivencia. Por primera vez en décadas, alguien me está ofreciendo la oportunidad de ser feliz, de ser valorada, de ser querida por quien soy, no por lo que puedo dar». Caminé hacia la ventana del comedor y miré hacia la calle, donde había vivido tantos años, donde había criado a mi hijo, donde había enterrado tantos sueños. Mañana voy a llamar a Miguel y a aceptar su invitación. Voy a comprar un billete de avión, a hacer una maleta con mis mejores vestidos y a descubrir si todavía es posible ser feliz a los 70 años. Las semanas que siguieron a esa cena fueron las más extrañas de mi vida. Roberto intentó llamarme todos los días durante la primera semana, dejando mensajes desesperados en mi contestador. Le hablé de mis años de costura, de los vestidos de novia que había creado, de las historias que cada clienta me había compartido.
Era extraño y maravilloso volver a sentirme interesante, sentir que alguien valoraba mis experiencias y mis recuerdos. Silvia, me dijo durante una de nuestras llamadas nocturnas, he estado pensando en ti durante 40 años. Cuando me casé con mi mujer, cuando nacieron mis hijos, cuando construí mi empresa, siempre había una parte de mí que se preguntaba qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente como para pedirte que vinieras a América conmigo. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en décadas. Miguel, yo también pensé en ti muchas veces, especialmente cuando las cosas se ponían difíciles, cuando tu padre enfermó, cuando Roberto empezó a tener problemas. Me preguntaba cómo habría sido mi vida si me hubiera subido a ese avión contigo. Bueno, respondió con esa risa profunda que recordaba perfectamente. Nunca es tarde para averiguarlo, ¿verdad? El billete de avión yacía ahí en mi mesita de noche, real y tangible, como una promesa de libertad. Salida, 15 de marzo. Destino, Seattle, Washington. Miguel había insistido en pagar el billete, pero yo había rechazado su oferta. Esta es mi decisión, mi aventura, le había dicho. Quiero pagarla con mi propio dinero. El dinero que había ahorrado durante meses, privándome de medicinas y de una comida decente. Dinero que ahora usaría para algo que, por primera vez en años, me haría feliz. 3 días antes de mi viaje, Roberto se presentó en mi puerta. Se le veía terrible, demacrado, con profundas ojeras, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella. «Mamá, por favor, necesitamos hablar», dijo con una voz quebrada que, a pesar de todo, me rompió el corazón. Lo dejé entrar, pero mantuve mi distancia emocional. ¿Dónde está Valeria?, le pregunté mientras preparaba café en mi pequeña cocina. En casa de sus padres, respondió sentándose pesadamente en una silla de mi cocina. Se fue hace una semana. Dice que no puede estar conmigo si no tengo trabajo, si no puedo mantener el estilo de vida que ella se merece. Se rió amargamente. Resulta que su madre superior no es tan superior cuando se trata de ayudar económicamente. Le dijeron que se las arreglara sola. Sentí una punzada de satisfacción no especialmente noble, pero que no pude evitar. ¿Y qué vas aquí a hacer ahora? He estado buscando trabajo desesperadamente. He echado currículums en todas partes, mamá. Oficinas, restaurantes, tiendas, construcción, cualquier cosa. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Levantó la vista hacia mí y vi algo en sus ojos que no había visto en años. Una humildad genuina. También he estado yendo a terapia. Encontré un centro cívico que ofrece servicios gratuitos. Me alegro de oír eso, Roberto, dije, y lo decía en serio. Es un gran paso. El terapeuta me ha ayudado a entender muchas cosas sobre mí que no quería ver. Me ha ayudado a entender que he sido un parásito emocional y financiero. No solo contigo, sino con todos los que han intentado ayudarme. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso muchas veces frente a un espejo. ¿Y qué has aprendido concretamente?, le pregunté, curiosa por ver si realmente había habido un cambio o si esto era solo otra manipulación. Roberto tardó un momento en responder, jugueteando nerviosamente con su taza de café. He aprendido que nunca aprendí a ser responsable porque siempre estabas tú para rescatarme. No es tu culpa, añadió rápidamente al ver mi expresión. Es mía, pero el patrón se estableció muy pronto
y nunca hice el esfuerzo de romperlo. Asentí lentamente. ¿Y Valeria? ¿Qué has aprendido de tu relación con ella? Que lo que sentía por ella no era amor, era dependencia emocional. Me gustaba que fuera exigente y crítica porque me daba una excusa para no madurar, para seguir siendo un niño que necesitaba a su mamá para que lo rescatara. Se detuvo y me miró directamente a los ojos. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que he destruido nuestra relación. Pero necesito que sepas que, por primera vez en mi vida adulta, estoy viendo las cosas con claridad. ¿Y qué es exactamente lo que ves?, pregunté con cuidado. Veo a una mujer de 70 años que sacrificó toda su vida por un hijo que nunca lo apreció. Veo a una mujer que se deslomó trabajando para darme una educación y unas oportunidades que yo desperdicié. Veo a una mujer que merece ser feliz, que merece ser valorada, que merece perseguir sus propios sueños después de décadas de perseguir los míos. Sus palabras me conmovieron, pero también me hicieron ser cautelosa. Roberto, me alegro de que estés reflexionando sobre estas cosas, pero las palabras son fáciles. El cambio real requiere tiempo y acciones consistentes. Lo sé, dijo, asintiendo enérgicamente. Y no estoy aquí para pedirte que canceles tu viaje. No estoy aquí para pedirte dinero ni ayuda. Estoy aquí para decirte que voy a demostrarte con hechos que puedo cambiar, aunque ya no estés aquí para verlo. ¿Qué quieres decir con eso? Roberto se levantó y empezó a pasear por mi pequeña cocina. Conseguí un trabajo en una empresa de limpieza. Es de noche y el sueldo es bajo, pero es honesto y me permite vivir en una pequeña habitación que he alquilado en el centro. También estoy haciendo cursos online para sacarme un certificado de contabilidad. Lo miré con genuina sorpresa. ¿Cuándo decidiste hacer todo eso? La noche después de nuestra cena. Cuando llegué a casa y Valeria empezó a gritarme por haber arruinado nuestra situación financiera. Algo dentro de mí simplemente se rompió. Me di cuenta de que tenía 35 años y nunca había sido responsable de mi propia vida. Ni un solo día. Se sentó de nuevo y tomó mis manos entre las suyas. Mamá, quiero que te vayas a Seattle. Quiero que conozcas a Miguel, que veas el océano, que escribas ese libro que siempre has querido escribir. Quiero que seas feliz. Aunque eso signifique que yo ya no forme parte de tu vida. Por primera vez desde la noche de la cena, sentí que estaba hablando con mi verdadero hijo, no con la versión manipuladora y dependiente que había conocido durante tantos años. Roberto, siempre vas a ser parte de mi vida. Eres mi hijo, y siempre lo serás. Pero necesito que entiendas que nuestra relación no puede seguir siendo la misma. Lo entiendo completamente, dijo con firmeza. Y quiero que sepas que voy a trabajar para convertirme en el tipo de hijo del que puedas estar orgullosa, aunque me lleve años, aunque para entonces sea demasiado tarde para reparar nuestra relación. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Roberto volvió a hablar. ¿Me hablarás de Miguel? ¿Cómo era cuando erais jóvenes? Una sonrisa involuntaria se dibujó en mi rostro. Era brillante, ambicioso, tierno. Tenía una forma de hacerme sentir la mujer más interesante del mundo. Cuando hablábamos, se centraba completamente en mí, como si mis palabras fueran lo más importante que hubiera oído jamás. ¿Por qué no te fuiste con él cuando se mudó a América? Porque tuve miedo, admití. Miedo de dejar todo lo que conocía, miedo de fracasar,
Miedo de no ser lo suficientemente buena para él. Y entonces conocí a tu padre, y él representaba la seguridad, la estabilidad, una vida predecible. Hice una pausa. No me arrepiento de haber elegido a tu padre. Fue un buen hombre y tuvimos momentos preciosos. Pero ahora tengo una segunda oportunidad para averiguar qué habría pasado si hubiera sido más valiente. Roberto asintió lentamente. ¿Crees que Miguel de verdad ha pensado en ti todos estos años? ¿O crees que está idealizando el pasado? La pregunta de Roberto me hizo pensar profundamente. Sabes, Roberto, me he hecho esa misma pregunta cada noche desde que Miguel me contactó. ¿Es real lo que siente? ¿O solo somos dos viejos idealizando un amor de juventud? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde había plantado rosas tantos años atrás. Pero entonces me di cuenta de que no importa. ¿Cómo que no importa?, preguntó Roberto, genuinamente curioso. No importa si lo que sentimos es nostalgia, idealización o amor verdadero. Lo que importa es que por primera vez en décadas me siento viva, me siento valiosa, me siento como una mujer que merece ser cortejada, admirada, respetada. Me giré para mirarlo. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hizo sentir especial solo por ser yo? Roberto bajó la cabeza, avergonzado. Yo nunca te hice sentir así, ¿verdad? Siempre te di por sentada, como algo que siempre estaría disponible sin importar cómo te tratara. Exacto. Y no fuiste solo tú, Roberto. Tu padre también. Hacia el final de nuestro matrimonio, empezó a verme solo como la mujer que cocinaba, limpiaba y lo cuidaba cuando estaba enfermo. Dejé de ser Silvia y me convertí solo en la mujer de Carlos y luego solo en la madre de Roberto. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Miguel, llamando a la hora que habíamos acordado, como siempre. Miré a Roberto, que asintió, indicándome que respondiera. «Hola, preciosa», dijo la voz de Miguel a través del teléfono, y sentí inmediatamente esa calidez familiar extenderse por mi pecho. «¿Qué tal tu día?» «Interesante», respondí, sonriendo a pesar de la tensión. «Mi hijo está aquí. Roberto, ¿quieres saludar a Miguel?» Roberto se congeló por un momento, pero luego asintió lentamente. Puse el teléfono en altavoz. «Miguel, te presento a Roberto, mi hijo. Roberto, este es Miguel Jenkins». «Hola, Roberto». «Sí, señor. Es complicado, pero estoy empezando a entender que mi madre merece ser feliz, aunque eso signifique grandes cambios en nuestras vidas». «Esa es una respuesta muy madura», respondió Miguel con aprobación. «Te diré algo, Roberto. Tengo 3 hijos, todos adultos, y les llevó años entender que sus padres son personas completas, con sus propias necesidades y deseos, no solo proveedores eternos de apoyo y recursos». Roberto me miró sorprendido. Estaba claro que no esperaba que Miguel fuera tan directo y a la vez tan comprensivo. «Señor Jenkins», continuó Roberto, ¿puedo preguntarle cuáles son sus intenciones con mi madre? Miguel se rió suavemente. «Es una pregunta justa. Mis intenciones son conocer a la mujer en la que se convirtió la chica de la que me enamoré hace 40 años. Mis intenciones son enseñarle lugares preciosos, presentarle a mis hijos, cocinar para ella, escuchar sus historias y quizás, si ambos decidimos que queremos, construir una amistad profunda o algo más». «¿Y si las cosas no salen como espera?», preguntó Roberto.
Entonces habremos tenido una hermosa aventura. Habremos cerrado un capítulo que quedó abierto durante décadas, y tu madre habrá tenido unas merecidas vacaciones en Washington. No hay presión, Roberto, ni expectativas irreales. Solo dos personas mayores dándose la oportunidad de redescubrir la alegría. Roberto se relajó visiblemente. Gracias por ser tan honesto, señor. Llámame Miguel, por favor. Y ahora, si me disculpas, me gustaría hablar con tu madre a solas un momento. Roberto asintió y se fue al salón, dándome privacidad para mi llamada. ¿Cómo te sientes después de hablar con él? Le pregunté a Miguel una vez que estuvimos solos. Me siento bien. Parece un joven que está pasando por un momento de crecimiento. Eso habla bien de cómo lo criaste, Silvia. Los hijos que nunca se enfrentan a dificultades, nunca aprenden a ser resilientes. Sus palabras me tranquilizaron más de lo que esperaba. Miguel, ¿estás seguro de que quieres involucrar en tu vida pacífica a una mujer con tanto drama familiar? Silvia, querida, todos tenemos drama familiar a nuestra edad. Uno de mis hijos se divorció el año pasado y volvió a mi casa con sus dos hijos pequeños. Mi hija está teniendo una crisis de la mediana edad y me llama llorando todos los martes. Mi hijo menor está luchando con una adicción a los videojuegos que está afectando su matrimonio. Se rió suavemente. El drama familiar es parte de la vida. La diferencia está en cómo lo manejamos y la forma en que tú lo estás manejando, con límites claros, con amor firme y recordando siempre que tus hijos son adultos responsables de sus propias decisiones y consecuencias. Eso es algo que parece que tú también estás aprendiendo a hacer. Después de colgar con Miguel, Roberto y yo seguimos hablando hasta tarde. Me contó más detalles de su terapia, de cómo estaba aprendiendo a identificar patrones de comportamiento que había repetido durante años sin darse cuenta. ¿Sabes qué fue lo más difícil de aceptar en la terapia? Me preguntó mientras tomábamos una segunda taza de café. ¿Qué? Que no era solo que fuera vago o inmaduro. Era que había desarrollado una adicción emocional a ser rescatado. Cada vez que alguien me resolvía un problema, cada vez que me daban dinero o me sacaban de un apuro, sentía una especie de alivio eufórico. Era como una droga. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Y cómo se supone que se rompe esa adicción? Enfrentando las consecuencias de mis actos sin buscar rescate. Cuando perdí mi último trabajo, mi primer instinto fue venir corriendo a ti con una historia triste. Pero esta vez, en lugar de eso, dormí en mi coche durante 3 días hasta que conseguí el trabajo de limpieza. ¿Dormiste en tu coche? Pregunté con automática preocupación maternal. Sí, y fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Por primera vez entendí de verdad lo que significa no tener una red de seguridad. Lo que significa que mis actos tengan consecuencias reales. Me miró directamente a los ojos. Mamá, durante esas 3 noches, pensé mucho en ti. Pensé en todas las veces que tuviste que elegir entre tus necesidades y las mías. Y siempre elegiste las mías. Eso es lo que hacen las madres, Roberto. No, mamá. Eso es lo que hacen las madres que no han aprendido a poner límites sanos. Y eso es lo que hacen los hijos que nunca han aprendido a ser adultos responsables. Se inclinó hacia adelante. El terapeuta me ayudó hasta entender que al rescatarme constantemente, sin querer, me estabas privando de la oportunidad de crecer. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Durante años, me había sentido culpable cada vez que consideraba decirle que no
a Roberto, cada vez que pensaba en poner mis necesidades primero. Ahora entendía que mi generosidad había sido, en realidad, una forma de controlarlo, de mantenerlo dependiente de mí. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Ahora voy a demostrar, primero a mí mismo y luego a ti, que puedo ser un adulto responsable. Voy a pagar mis propias facturas, a tomar mis propias decisiones, a enfrentar mis propios problemas. Y cuando vuelvas de Seattle, si decides volver, voy a ser un hijo del que puedas estar orgullosa. ¿Y si decido quedarme en Seattle? Roberto sonrió y por primera vez en años vi alegría genuina en su sonrisa, en lugar de manipulación. Entonces seré feliz por ti. Te visitaré cuando pueda. Te llamaré cada semana y viviré mi propia vida, sabiendo que mi madre finalmente está viviendo la suya. El día de mi partida amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que parecía susurrar promesas de aventuras por venir. Roberto llegó temprano para llevarme al aeropuerto, y por primera vez en años, no había tensión entre nosotros. Había traído flores, un pequeño ramo de margaritas blancas, que sabía que eran mis favoritas, y una carta cerrada. «No la abras hasta que estés en el avión», dijo con una sonrisa tímida. «Es algo que necesitaba decirte, pero me es más fácil escribirlo que hablarlo». Durante el trayecto al aeropuerto, hablamos de cosas cotidianas. El tiempo, las noticias, sus planes para la semana. Era una conversación normal entre una madre y un hijo, algo que no habíamos tenido en años. No hubo súplicas, ni dramas, ni culpas. Solo una conversación tranquila entre dos adultos que se querían, pero que finalmente entendían los límites saludables. «Mamá», dijo cuando llegamos al aeropuerto, «quiero que sepas que, pase lo que pase en Seattle, esto ya ha valido la pena». «¿Qué quieres decir?» «Verte así, emocionada, nerviosa, feliz. No te había visto brillar de esta manera en años». Me ayudó a sacar mi maleta del coche, una maleta que había preparado con esmero con mis mejores vestidos, incluyendo uno nuevo de color rosa coral que había comprado especialmente para este viaje. En el aeropuerto, Roberto me acompañó hasta la puerta de seguridad. Cuando llegó el momento de despedirnos, nos abrazamos con una intensidad que no habíamos compartido desde que era un niño pequeño. «Te quiero, mamá», me susurró al oído. «Diviértete, enamórate, sé feliz. Te lo mereces más que nadie en el mundo. Yo también te quiero, hijo, y estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo». Una vez en el avión, abrí la carta de Roberto con las manos temblorosas. Su letra, que siempre había sido desordenada, parecía más madura, más cuidada. «Mamá», comenzaba, «durante estos últimos días he estado pensando en todas las veces que fuiste una heroína sin que yo me diera cuenta. Cuando trabajabas turnos dobles para pagar mis libros de la escuela, cuando vendiste tu nueva máquina de coser para comprarme una bicicleta, cuando fingías no tener hambre para que yo pudiera comer más, cuando te quedabas despierta toda la noche cuidándome cuando estaba enfermo. Todos esos momentos de amor silencioso que yo di por sentados. Ahora entiendo que ser madre no significa sacrificarse hasta desaparecer. Significa amar lo suficiente como para enseñar la independencia. Significa ser lo suficientemente valiente como para soltar cuando es el momento. Gracias por quererme finalmente lo suficiente como para dejarme crecer. Vuela alto, mamá, literal y figuradamente. Con todo mi amor y respeto, Roberto. PD.
Miguel es un hombre afortunado de conocer a la mujer más extraordinaria del mundo. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras volvía a guardar la carta en mi bolso. A través de la ventanilla del avión, podía ver las nubes extendiéndose hasta el infinito. Y por primera vez en décadas, sentí que mi futuro era igual de infinito. Miguel me estaba esperando en el aeropuerto de Seattle, con un ramo de rosas amarillas y una sonrisa que reconocí de inmediato. Aunque tenía más arrugas y su pelo era completamente blanco. Cuando me vio, su rostro se iluminó con la misma alegría que recordaba de nuestros días de universidad. «Silvia», dijo cuando nos abrazamos, «estás aún más guapa de lo que recordaba». Los días que siguieron fueron como vivir en un sueño. Miguel me llevó a ver la costa del Pacífico, donde por primera vez en mi vida pude ver el océano extendiéndose hasta el horizonte. Me presentó a sus hijos, que me recibieron con una calidez genuina que me conmovió profundamente. Su hija menor, Carmen, me dijo: «Papá no ha sonreído así desde que mamá murió. Gracias por devolverle la alegría». Miguel cocinaba para mí cada noche, cenas elaboradas que saboreábamos en su terraza mientras veíamos la puesta de sol. No soy un ingeniero jubilado. Solo soy Miguel, el hombre que se enamoró de una chica brillante hace 40 años y nunca la olvidó. Sus palabras me llegaron al corazón, porque expresaban exactamente lo que yo sentía con él. No era la madre sacrificada de Roberto. No era la viuda de Carlos. No era la costurera cansada. Era simplemente Silvia, una mujer con historias que contar, sueños que perseguir y amor que dar. Al final de mi mes en Seattle, Miguel me hizo una propuesta que cambió mi perspectiva sobre lo que era posible a los 70 años. «Silvia, no quiero que esto termine. Sé que es una locura. Sé que apenas nos estamos conociendo de nuevo, después de tantos años. Pero quiero que consideres mudarte a Seattle. No para casarnos de inmediato. No para vivir juntos si no quieres. Sino para darnos la oportunidad de construir algo hermoso en esta etapa de nuestras vidas». Mi primer instinto fue pensar en todas las razones por las que era imposible. Mi casa, mis pocos amigos, mi vida en mi pueblo. Pero luego pensé en Roberto, en su carta, en sus palabras sobre volar alto. Pensé en Valeria, que probablemente nunca me había respetado de verdad. Pensé en todos los años que había vivido para los demás, posponiendo mis propios sueños. «¿Y si las cosas no funcionan?», le pregunté. «Entonces habremos tenido una hermosa aventura, habremos cerrado un capítulo que quedó abierto durante décadas y tú habrás tenido unas merecidas vacaciones en Washington. Pero, Silvia, ¿y si sí funcionan? ¿Y si después de una vida de poner a los demás primero, finalmente tienes la oportunidad de ser completamente feliz?» Esa noche llamé a Roberto para contarle la propuesta de Miguel. Su respuesta me sorprendió y me llenó de orgullo. «Mamá, ¿eres feliz con él?» «Más feliz de lo que he sido en décadas. Me trata bien, me respeta, me hace sentir valiosa cada día». «Entonces quédate. Construye la vida que te mereces. Yo estaré bien. De hecho, estaré mejor sabiendo que finalmente estás viviendo para ti». 6 meses después, estaba empaquetando mis pertenencias más queridas en mi vieja casa, preparándome para mudarme a Seattle de forma permanente. Roberto me ayudó en todo el proceso, demostrando una madurez y una responsabilidad que me llenaron de esperanza para su futuro. ¿Sabes cuál es la parte más irónica de todo esto?, me dijo mientras empaquetábamos las fotos familiares.
¿Cuál? Que al dejarte ir, siento que finalmente te he recuperado. No como la madre que me rescata constantemente, sino como la mujer extraordinaria que siempre fuiste, pero que yo nunca me molesté en conocer de verdad. Mientras escribo esta historia desde la terraza de Miguel, mirando el océano Pacífico y esperando que vuelva del mercado, donde ha ido a comprar ingredientes para la cena que cocinaremos juntos, reflexiono sobre todo lo que ha cambiado. Roberto está construyendo su propia vida con éxito. Consiguió un ascenso en su trabajo. Se mudó aquí a un piso mejor y está saliendo con una mujer que lo desafía y a ser una mejor persona en lugar de permitir su dependencia. Valeria me contó. Se casó con un hombre mayor que puede mantener su estilo de vida, lo cual probablemente sea lo mejor para todos. Y yo finalmente aprendí que nunca es demasiado tarde para ser feliz. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino la base para poder amar a los demás de forma sana. Aprendí que una mujer de 70 años puede tener aventuras, puede enamorarse, puede empezar de nuevo. Miguel y yo nos casamos el mes pasado, en una pequeña ceremonia en la playa, con sus hijos y Roberto como testigos. Roberto lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría. Nunca pensé que vería a mi madre casarse por amor, me dijo después. Siempre asumí que tu matrimonio con papá había sido solo por conveniencia y por la familia. Ahora, cuando miro hacia atrás a esa terrible noche en que Valeria me humilló en mi propia casa, la veo como el mayor regalo que podría haber recibido. Porque fue esa humillación la que finalmente me despertó. Fue esa humillación la que me demostró que merecía más. Fue esa humillación la que me dio el valor de perseguir la felicidad que creía haber perdido para siempre. ¿Y tú? ¿Qué harías si la vida te diera una segunda oportunidad para ser completamente feliz? ¿Tendrías el valor de tomarla sin importar lo que piensen los demás? Porque, créeme, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.